Día 276. Libro de Reyes. Reflexiones finales alrededor del Libro de Reyes. Como ya se ha dicho, estos libros ofrecen una visión religiosa de la historia, enseñan el camino seguido por reyes y el pueblo, que termina con el derrumbamiento final del reino. Los redactores deuteronomistas han sacado lecciones de todo este periodo para transmitir las enseñanzas fundamentales que ya estaban en el libro del Deuteronomio y que vuelven a aflorar de un modo u otro los distintos relatos. Solo existe Dios, el pueblo elegido constituye una unidad. Solo se puede dar a Dios el culto adecuado en un solo templo, que es el de Jerusalén. Hay una tierra que es la que Dios ha dado en posesión a su pueblo y una ley dada por Dios para instruir a su gente. El carácter teológico de esta historia se hace particularmente patente con las intervenciones de los profetas. Estos señalan el curso y el sentido de los acontecimientos y pronuncian vaticinios que van encontrando cumplimiento con el paso del tiempo. El esquema profecía-cumplimiento se encuentra repetido unas 45 veces a lo largo de los libros de Reyes. En esta forma de presentar la historia subyace la certeza de que la palabra de Dios, pronunciada por medio de los profetas, guía y dirige con toda su divina eficacia la historia de Israel. Los libros de los reyes relatan la experiencia de un reino político-religioso, que a la vista del autor no es digno de reprobación. Hay algunos reyes buenos y además se cuenta con las promesas de Dios, pero que en la práctica no funcionó. El primer rey del que tratan estos libros, Salomón, es el primer eslabón de una cadena de infidelidades que se irían sucediendo una tras otra. Dios le concedió un reino excelente, lleno de riquezas y de esplendor, y le adornó con buenas cualidades humanas realzadas por una sabiduría eminente. Sin embargo, Salomón se dedicó a gozar de los bienes recibidos y el esplendor que lo rodeaba apenas pudo ocultar un progresivo vaciamiento de valores espirituales que le hizo incapaz de hacer frente a la pereza y a la sensualidad, y que acabaría arrastrándolo a una corrupción moral generalizada. A su muerte, la división de los reinos y la larga serie de hombres que recibieron la unción real y que fueron infieles a Dios, marcan la historia de Israel y de Judá. Hubo, no obstante, algunos reyes como Ezequías y Josías que emprendieron reformas religiosas, pero su empeño no tuvo continuidad en sus sucesores. En estos libros, la figura del rey de la dinastía davídica va adquiriendo una creciente importancia teológica en el reino del sur, y de modo paralelo va aumentando también la importancia de Jerusalén, capital y centro religioso del reino desde que el arca fue trasladada a ella. La posterior destrucción del templo y de la ciudad por los babilonios no hizo decrecer su importancia religiosa. Al contrario, desde entonces Jerusalén será la ciudad santa en la que el Mesías llevará a cabo su obra y donde reinará por siempre. Al considerar justa la destrucción de Samaria y después la de Jerusalén, los libros de los reyes subrayan las exigencias de la alianza y la realidad de las infidelidades de su pueblo. Sin embargo, en medio de esta falta de fidelidad queda un pequeño resto que también muestra cómo permanece fiel a Dios. A pesar del aparente balance negativo de los acontecimientos, nunca deja de estar latente un mensaje positivo de esperanza que mueve a la conversión. El camino de la conversión se mantiene abierto a la esperanza, puesto que el Señor siempre permanece fiel a la alianza y a las promesas hechas a David y a su descendencia. Jesús utilizó las historias de la viuda de Sarepta, de Primera de Reyes, y de Naamán, en Segunda de Reyes,
para ilustrar la gran verdad de la compasión de Dios hacia aquellos a quienes los judíos juzgaban indignos de la gracia de Dios, los pobres, los débiles, los oprimidos, los cobradores de impuestos, los samaritanos y los gentiles. Al citar los ejemplos de la viuda pobre y de un leproso, Jesús se mostró a sí mismo como el gran médico, quien sana y acompaña a aquellos en gran necesidad de la divina gracia soberana. Esta misma verdad fue la base del misterio del cuerpo de Cristo, su Iglesia, la cual procedería de todos los niveles sociales, hombres y mujeres, ricos y pobres, judíos y gentiles. Efesios 3, del 1 al 6. Muchos de los milagros de Elías prefiguran aquellos del mismo Jesús. Elías resucitó al hijo de la mujer sunamita, Segunda de Reyes, capítulo 4, 34 y 35. Sanó la lepra de Naamán y multiplicó los panes para alimentar a 100 hombres y aún sobró. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 42 al 44.